Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro video donde vas a aprender mucho español. Hoy traje una imagen sobre el dormitorio. El dormitorio, el cuarto, la pieza o la habitación. El dormitorio, el cuarto, la pieza o la habitación. Todos esos nombres tiene esta habitación que vamos a ver hoy. En esta habitación o en este dormitorio vemos muchas cosas y hoy vamos a aprender el nombre de todas estas cosas, ¿sí? Así que empezamos. Empezamos por lo más importante. ¿Qué hay en un dormitorio sí o sí? En un dormitorio sí o sí hay una cama. Esta es una cama. La cama. En la cama nosotros dormimos. En la cama dormimos. En esta cama vemos que acá hay dos almohadas. Dos almohadas. Muy importante, en la cama hay un colchón. Un colchón. El colchón es donde me acuesto. Porque estrictamente tenemos la cama, es toda esta parte de madera, y sobre la cama está el colchón. Este es el colchón, ¿sí? Después tenemos las dos almohadas y estas almohadas tienen unas fundas. Las fundas de las almohadas. Estas fundas son a rayas. Rayas naranjas y grises. Rayas naranjas y grises. También tenemos las sábanas y las sábanas son del mismo color que la funda de las almohadas. Las sábanas también son grises y naranja. Arriba tenemos la frazada. Cuando hace mucho frío, la sábana no es suficiente, necesitamos más abrigo y entonces ponemos una frazada o dos frazadas o tres frazadas a veces. Yo soy una persona friolenta, tengo mucho frío muy fácilmente y por eso en invierno uso dos frazadas. A veces uso tres frazadas porque me gusta sentir el peso de las frazadas. Me gusta mucho. Bien, a los costados de la cama hay dos mesitas de luz. Estas se llaman mesas de luz. Son las mesas chiquitas que están al lado de la cama. Esta es una cama de 2 plazas. Significa que es una cama para 2 personas. Porque también tenemos cama de una plaza. Hay cama de una plaza y de 2 plazas. Y las camas de 2 plazas tienen 2 mesitas de luz. Porque en general, o a veces hay 2 personas. Esta mesita de luz tiene arriba una caja de pañuelitos. Una caja de pañuelitos descartables que yo uso estos pañuelitos, por ejemplo, para sonarme la nariz. Cuando hago esto, me sueno la nariz con pañuelitos descartables. A veces, por ejemplo, si lloro, cuando lloro, seco mis lágrimas con pañuelitos descartables. Y en esta mesita de luz de este lado tenemos un teléfono de línea. Esto ya es algo súper viejo, algo que ya no se usa, solamente las personas muy grandes siguen teniendo teléfono de línea.
ahora ya nadie tiene teléfono de línea, todos tenemos nuestros propios teléfonos. Tenemos teléfonos individuales que son nuestros celulares. Bueno, tenemos debajo de la cama una alfombra. Esta es la alfombra. Y la alfombra está sobre el piso. Este es el piso y este es un piso de madera. Este es un piso de madera. Los pisos de madera o de parquet son muy lindos, pero hay que cuidarlos. Hay que tener cuidado con los pisos de madera. Los pisos de cerámica son más fáciles de limpiar y son más fáciles de cuidar. Los pisos de madera hay que tener más cuidado. ¿Qué más? Bueno, acá en el número 30 vemos una cajonera. Se llama una cajonera. La cajonera. Esto que está acá, uno solo es un cajón. Un cajón. Yo abro el cajón, pongo algo, saco algo, cierro el cajón. Y acá son muchos y entonces muchos cajones son una cajonera. Y acá puedo guardar cosas, por ejemplo, ropa o ropa interior o zapatos. Arriba de la cajonera hay una planta. Esta es una planta muy linda, una planta de interior. Y arriba hay un cuadro muy lindo de, no sé si es una persona o una banana. Es una persona bailando o una banana con patas. Bueno, a la izquierda tenemos dos ventanas. Las ventanas tienen cortinas, unas cortinas muy lindas. Y esta habitación tiene aire acondicionado. El aire acondicionado es importante cuando hace calor. Cuando hace calor necesitamos prender o encender el aire acondicionado. El aire acondicionado baja la temperatura de la habitación. En verano es esencial. También a veces hay aires acondicionados frío-calor. Si el aire acondicionado es frío-calor, significa que en verano puede tirar frío y en invierno puede tirar calor. Eso es muy útil, pero tiene un punto en contra y es que el aire acondicionado usa electricidad, usa mucha electricidad. Y entonces, si usamos mucho el aire acondicionado, después tenemos que pagar mucho dinero, mucha plata. Hay que usarlo con moderación. Bien, tenemos acá otra cajonera, pero esta cajonera es más bajita, es más baja y más ancha. Esta cajonera es más baja y más ancha. Esta cajonera es más alta y más angosta. Esta cajonera, cuando tiene esta forma, también se llama cómoda. Es una cómoda. Y en general las personas acá guardan, por ejemplo, remeras, pantalones, ropa interior. Es lo que se suele guardar. Y arriba de la cómoda hay un espejo. Este es un espejo donde uno puede mirarse a sí mismo para ver si está lindo o no está lindo. Muy útil, un espejo. Y sobre la cómoda tenemos acá un peine y un cepillo. Con el peine yo puedo peinarme el pelo y con el cepillo yo puedo cepillarme el pelo. En esta pared teníamos un cuadro de una bailarina
y en la pared de enfrente tenemos un cuadro de un caballo que tiene las patas arriba. Y acá en este sector tenemos un guardarropas, un armario bastante chiquito en mi opinión. Así que seguramente este hombre, este señor, guarda su ropa en la cómoda o en la cajonera porque este armario es muy chiquito. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos acá en esta parte, esto es un perchero. Estas son perchas. En las perchas yo puedo colgar la ropa. Y este es un perchero. Un perchero es un grupo de ganchos para colgar la ropa. Entonces acá, en las perchas, este señor cuelga su ropa. Y acá tiene muchos sacos y pantalones. Y acá arriba tiene un estante, el estante, donde tiene dos cajas. Esta caja es verde y es cuadrada. Esta caja es roja y blanca y es circular. Cuadrada, circular. Cuadrada, circular. Y bueno, finalmente acá vemos a este hombre que seguramente es el dueño de la casa y la persona que duerme en esta cama. Y este señor, muy elegante, tiene un bigote, tiene una camisa blanca, tiene un pantalón de jean, tiene un cinturón negro y tiene unos zapatos de cuero. Y él está tocando con su mano derecha el interruptor de la luz. Esto se llama el interruptor de la luz y con este interruptor yo puedo prender o apagar la luz. Prender o apagar la luz, ¿sí? Bueno, ¿y ustedes? ¿Su dormitorio es parecido a este dormitorio o es diferente? Por ejemplo, en mi dormitorio el guardarropas, el placar es mucho más grande y no tengo cajonera. No tengo ni cajonera, tampoco tengo cómoda, pero tengo una biblioteca y mis libros están en mi dormitorio. ¿Cómo es su dormitorio? Si quieren pueden dejar un comentario y después los leo. Bueno, entonces esto fue todo por el video de hoy. Espero que haya sido útil y que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.